Bueno, muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos los fieles oyentes de la emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, aquellos que se conectan aquí en Colombia, en todas las regiones y también fuera del país. A ustedes les damos la bienvenida a este tiempo de instrucción que el Eterno nos regala en este Shabbat. Hoy una gran enseñanza. Jacob suplanta a Esaú y obtiene la bendición de Isaac, a cargo de nuestro Roe Pablo Escalante. Así que te invitamos a que pases la voz y compartas. Recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación TuneIn Radio. Allí nos puedes buscar como la emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, y también puedes vernos en vivo a través del perfil del Roe Pablo Escalante. Así que, no siendo más, entablamos conexión con la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones en Soacha, Cundinamarca. Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y el link de la emisora restaurandolassendasantiguas.com. Bueno, antes de comenzar esta enseñanza de Bereshit 27, damos el cordial saludo a todos aquellos que se conectan y que en su corazón se dispongan en esta tarde para aprender. Y otro consejo para los que se conectan, haga invitación a amigos, a hermanos, a familiares. Compartan esta enseñanza con un amigo, con un familiar, con alguien que no conozca. Comparta este link. Bueno, vamos a comenzar porque esta enseñanza siempre es un poco larga y bien dispendiosa. Vamos a comenzar el estudio de Bereshit capítulo 27, del versículo 1 al 46. Y comenzamos el estudio, dice: prepárate un buen guisado para bendecirte. El tema se llama prepárate un buen guisado, un subtema, prepárate un buen guisado para bendecirte. Y voy a dar una pequeña introducción. Dice que en realidad este capítulo es la continuación natural del capítulo 25. El capítulo 27 es la continuación natural del capítulo 25, donde las bendiciones de la primogenitura o derecho de la misma ha sido vendida por Esaú a Jacob. Si bien no es común en el texto bíblico esta situación de venta de la primogenitura, encontramos sí el caso de la revocación de los derechos de la primogenitura, otorga al hijo por su padre. Así leemos un ejemplo de lo que es la primogenitura. En los hijos de Rubén, primogénito de Israel, pues él era el primogénito, mas habiendo Rubén profanado el lecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de José. Por un pecado se le, digámoslo así, hubo una transferencia de primogenitura de Rubén a los hijos de José, hijos de Israel. Mas no para la primogenitura fue dada a los hijos de José, hijo de Israel, mas no para la primogenitura, oiga pues, sino se la asignaron ¿a quién? A los hijos de José, a Manasés y a Efraín. Pero en este caso se la dieron ¿a qué? A Efraín. Aquí vemos el no reconocimiento de los derechos primogénitos, que en hebreo es per se, ya que el mismo, de acuerdo a estos versículos, deberá tener una moral y una fuerza determinada para regir los destinos de su familia. El primogénito para ese tiempo se encargaba y era llamado para regir los destinos de su familia, y no solamente la familia, sino de la nación de Israel. Cabe distinguir un pensamiento coherente y continuo en este sentido, en todo el Tanakh. Así vemos que Abraham, por mandato divino, designa a su hijo menor Isaac como sucesor, y no a Ismael el mayor. Jacob el menor será el fundador. Oiga pues, Jacob el menor será fundador de la nación de Israel, y no Esaú el mayor. Jacob a su vez, en especial, se lo transmite a José, y eso lo vamos a ver en los últimos capítulos del 43 al 49. Menor que sus hermanos, y entre los hijos de José, Jacob otorga la prioridad a Efraín, el menor, y no a Manasés. Cuando el profeta Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí para reinar sobre Israel, será sobre David,
el menor de entre sus hermanos. El ungido, oiga pues, el ungido sobre Israel será David, el menor de sus hermanos, el ungido. Todo esto inferimos que las personas es apreciada en el Tanakh, no por ser primogénito, sino por los valores, esfuerzos y los logros. Por los valores, por el hazak, por los esfuerzos y por los logros. Su vida, la elección misma de Israel, parece obedecer a esta línea de pensamientos. Y así leemos en Deuteronomio 7:7, donde el Padre le dice, no porque seáis más numerosos que los demás pueblos, os ha escogido Adonai. O sea, cuando Yahweh hizo el llamado a Israel, no porque seáis diferente a los otros pueblos, sino ¿por qué? O numeroso, sino por la misericordia. Y os ha escogido, ya que vosotros sois el más pequeño de entre todos los pueblos escogidos. Y por último, en el aspecto legal de esta cuestión, cuando la Torá se promulga en Sinaí, cuando el pueblo de Israel llega al monte de Sinaí, se reconocerá el derecho de primogénito a gozar de una doble parte como relación a sus hermanos. Fue entonces cuando Israel llegó al monte de Sinaí y recibió los mandamientos, cuando recibió la doble porción de la herencia. Recibió la doble porción en sacerdocio y en todo su llamado y en el sistema levítico, y a ser cabeza de todas las naciones. ¿Dónde lo recibió? En el monte de Sinaí. Y no porque fuera el mejor, porque si vemos Israel no era el mejor, pero Dios en su misericordia escogió la nación de Israel. También nos enseña que se reconocerá el derecho del primogénito a gozar de una doble parte con relación a sus hermanos, en la herencia paterna. En lo que hace la esencia de este capítulo encontramos la lucha de Rebeca para ser poseedora a Jacob de la bendición paterna, que Esaú estima que le corresponde por ser el primogénito de la bendición. O sea, supuestamente Esaú va a empezar a reclamar algo que aún él mismo con el tiempo menospreció y desechó. Relacionada con esta bendición, la primogenitura en hebreo son las mismas letras que, alternando en su lugar, forman ambos conceptos. En opinión de un sabio, dice que se distinguen tres categorías de bendiciones. En el Taná, cuando Yahweh bendice al hombre, queriendo significar ello que él derrama raudales sobre la persona, el bien y la abundancia. Otro punto es cuando el hombre bendice a Yahweh, queriendo significar con ello que él reconoce a Yahweh, le agradece y lo reverencia. Cuando el hombre bendice también a su prójimo para prepararle para recibir los mejores deseos de bien, y abundando y actuando, a veces como en el caso de los sacerdotes, de los profetas y de los portadores de los mensajes divinos, y todo parte desde la nación del pueblo de Israel. Estos tres puntos partieron de Israel como ejemplo para nosotros seguirlos a ellos. Primero, lo que nos enseña es que el pueblo de Israel bendice. El pueblo de Israel, ¿qué hace? Bendice. Segundo punto, reverencia a Dios. Y tercer punto, la tarea del pueblo de Israel era bendecir a sus hermanos. ¿A cuáles hermanos? A todos los esparcidos de las naciones del pueblo de Israel. Y nosotros, como somos parte de eso, pues con nuestro mensaje empezamos a bendecir las familias de las naciones de la tierra que no conocen la Torá, ni conocen la restauración. Y sigue y dice, y aconteció que cuando Isaac era anciano, sus ojos se habían debilitado y no podía ver. Dice que aconteció que cuando Isaac era anciano, sus ojos se habían debilitado y no podía ver. Para ese tiempo, él tenía 137 años, y lo vamos a ver ahorita. ¿Cuántos años tenía Isaac? 137 años. Y sabemos que él duró hasta los 180. Generalmente la Torá no abunda en la descripción de detalles en relación con el aspecto físico de las personas. Cuando lo hace es porque estas personas protagonizarán hechos relacionados o propiciados por esto. Sirvan de ejemplo los casos del patriarca Jacob en este capítulo de Génesis. La visión debilitada de Isaac. Acuérdense que él estaba ya como ciego por los años. La visión debilitada de Isaac va a conllevar a que Rebeca, a inducir a Jacob para usurpar la bendición paterna de manos de Esaú. Y vamos a ver un claro ejemplo de una bendición del patriarca Jacob. Vamos a ver cómo Jacob, en su edad avanzada, también bendijo a sus hijos. Génesis 48, 10, 22, para mirar un ejemplo.
Dice que Israel era muy viejo y le fallaba la vista y no podía ver bien. Así que José se acercó a los niños a su padre y él los besó y los abrazó. Luego le dijo a José: ya no esperaba volver a verte, y sin embargo Yahweh me ha dejado ver también a tus hijos. ¿Quién está hablando aquí? Jacob. José quitó a los niños de las rodillas de su padre, porque dice que él sentó a uno en su pierna derecha y al otro lo sentó en su pierna izquierda. Y dice que se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Luego tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda, y se los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero al extender Israel sus manos las cruzó y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque él era mayor. Entonces bendijo a José de esta manera: que el Eterno, a quien obedecieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me ha cuidado desde el día en que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos, que por medio de ellos se recuerde mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo, que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo. Pero José se le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomó la mano de su padre para que quitara la cabeza de Efraín y ponerla sobre Manasés, mientras le decía: no, padre, así no es. Este es el mayor, pon tu mano derecha sobre la cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También llegará a ser una nación muy importante. Sin embargo, su hermano menor será más importante él, y sus descendientes llegarán a formar muchas naciones. Ese mismo día Jacob los bendijo con estas palabras: el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes para bendiciones y dirán: que Dios, el Eterno, haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. Así puso Israel a Efraín ante Manasés. Luego le dijo José: mira, voy a morir, pero Yahweh estará con ustedes y lo hará regresar de la tierra de sus antepasados. A ti te he dado más que a tus hermanos. Te doy Siquén, que les quité a los amorreos luchando contra ellos. Démonos cuenta una característica. Dice que ya Jacob era avanzado de años y su vista no la percibía. Ellos pueden que hayan sido personas que hayan perdido su visión, pero no habían perdido su espiritualidad. Y una persona puede, algo que nos enseña aquí es que no podemos perder ¿qué? La espiritualidad. Porque de cierta manera una persona puede ver con los ojos, pero puede estar ciego. Y sabemos que nosotros, nuestra mirada no es por los ojos físicos, sino ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos mirando una transferencia de bendición y de primogenitura. Y vamos a ver que la primogenitura es para aquellos que se esfuerzan, no es para todo mundo. Antiguamente la primogenitura era para el más esforzado, para el que anhelaba los asuntos de Dios, para el que se ocupaba en las cosas de Dios. Hoy en día sabemos que la primogenitura, o somos primogénitos a través de Yeshua HaMashiach. Pero eso no quiere decir que Yahweh llame al que anhela los asuntos de Dios. Yeshua escoge siempre y va a llamar de entre una familia, en cualquier nación de la tierra, entre una familia, el que más ame la presencia de Yahweh. Yahweh no está perdiendo el tiempo en estos tiempos. Yahweh está llamando gente que anhela su presencia, gente radical, gente santa, gente aguardada, gente separada. Entonces, total que esta enseñanza que vamos a ver hoy de Bereshit 27, esto mucho tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. No solamente es un patriarcado, no solamente es un sacerdocio, no solamente hoy vamos a ver, hoy no solamente vamos a ver un Yom Kippur, vamos a ver muchas cosas más allá también. Porque cuando leemos Génesis 27, a mí me llevó a indagar y a escudriñar que esta era una fiesta de Yom Kippur. Como cuando estudiamos Génesis 18, capítulo 6, era una fiesta de Pesach. Aquí estamos viendo una fiesta o un tiempo de Yom Kippur, que a la postre el pueblo de Israel iba a empezar a celebrar. Quiere decir esto, que antes de que Yahweh hubiera establecido sus fiestas en el libro o en la carta de Levítico y en los mandamientos, ya antes nuestros patriarcas, nuestros ancestros ya venían preparando ese camino con Torah oral. No estaba escrita, pero todos lo hacían ¿qué? Por Torah oral. Quiere decir que desde la fundación del mundo, Yahweh estableció tiempos, Moadín, Shabbat y todo, para que en este tiempo nos digan:
que eso se abolió. Por eso dice que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Dice, pero la Torá no pondrá jamás en duda hechos evidentes como ser que Esaú es el mayor y Jacob el menor. Cuando hacemos este estudio lo vamos a hacer de una manera investigativa. Sob y Drash. Sob y Drash. Y yo lo dije antes de que comenzáramos. Este es un estudio con sistema investigativo. Total que yo quiero que usted se conecte conmigo, tú que me estás viendo a través de este video o me estás escuchando a través de la radio, que no se pierdan versículo a versículo, porque el sistema Drash y el sistema Sob de interpretación homilética nos lleva a ir pensando punto a punto de lo que yo voy a ir explicando, porque van a haber textos que parecen oscuros y usted dirá, pero ahí no dice eso. Por eso se llama un Drash y se llama un Sod. Textos oscuros que tienen que ser revelados. Dice 27:2. Y él dijo, he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. ¿Quién está diciendo? Aquí Isaac. Estaba pensando que iba a morir pronto, aunque todavía duró bastantes años después de este acontecimiento. Pero él quiere prevenir y dejar todo en orden y quiere bendecir a su hijo. Y es interesante observar que Isaac, como de 37 años de edad, está nervioso por su muerte. Y vamos a enterarnos del por qué estaba nervioso a los 37 años si él vivió hasta los 180 años. Génesis 35:28 dice que vivió hasta los 180 años. Pudo haber sido preocupación por el hecho de que su hermano Ismael muriera a los 137 años de edad, lo cual se registra en Génesis 25:17. Y dice así, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años y expiró y murió, y fue reunido a su pueblo. Si es cierto que los cálculos de edad de Isaac son exactos, entonces Isaac estaba reaccionando a sus incapacidades físicas y no a la revelación divina. Por eso dijo, no, mi hermano murió a los 137 años, estoy sobre los 137 años, yo creo que voy a morir, tengo que poner en orden todo. ¿Sí ve? Vio que su hermano Ismael había muerto a la edad de 137 años y en este momento esta revelación, Isaac tiene 137 años. Entonces, ¿qué hizo él? Inmediatamente empezó a pensar, ya estoy viejo, voy a morir, tengo que dejar la herencia, tengo que dejar el legado, porque qué tal que la muerte me llegue. Por eso dice, he aquí yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Aún hasta los grandes hombres del Eterno sienten el temor, aún hasta los grandes hombres. Dice que por las tablillas de Nushi, de esta misma área y época, nos enteramos que la palabra soy viejo podría ser un modismo legal para una transferencia pública de derechos, de herencia, al control de un hijo. Es un modismo. Oiga, pues, las tablillas Nushi son un sistema sumerio. Son tablillas muy antiguas. Cuando se hablaba de viejo, era como poner en orden todo, en el sentido de herencia, derechos y el control de algo que se le va a entregar a un hijo, un legado. Pero Rebeca no olvidó la revelación que Yahweh le dio sobre Jacob, por lo que decidió actuar para prevenir tal error. Y yo escuché muchas enseñanzas que la verdad que me daban tristeza, ¿saben? Escuché muchas enseñanzas que la verdad los que estaban exponiendo parece ser que ellos no miran punto a punto. O sea, uno en esto tiene que usar mucho la morfología. Y para los que no saben qué significa morfología, es mirar lo profundo. La morfología en la cuestión de la ciencia humana es mirar el tuétalo de lo que va dentro de los huesos. En la morfología hebrea es mirar lo oculto, que a veces la gente lee, pasa y dice, pero yo no veo nada. Por lo mismo tanto, porque no hay qué, porque no hay revelación. Entonces dice que, por lo tanto Isaac dijo, prepárame. Luego un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Estamos en Berechí 27:4. Esta era la bendición patriarcal antes de morir. Esta fue una clara violación de la revelación dada a Rebeca. ¿Ustedes se acuerdan en Génesis 25:23 qué fue lo que Yahweh le habló a Rebeca? Y lo vamos a buscar, dice, y el Señor le dijo a Rebeca, acuérdense que en ese momento ella era profeta, 2 naciones hay en tu seno. Y estamos en Berechí 27. Pero en el capítulo 25 ella ya le había hablado y le dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor le servirá al menor. ¿Quiere decir que ya Yahweh le había hablado a Rebeca? Sí le había hablado, le había advertido. Pero aquí tenía que haber una estrategia. Tenía que haber una estrategia espiritual. ¿Por qué?
porque Isaac iba a dar la primogenitura. Pero vamos a mirar si Isaac era consciente de esto, si Isaac tenía la revelación, si fue que Isaac fue de cierta manera reconvenido por su esposa, como cuando Sara le dijo a Abraham, saca a esta mujer, porque ella vio la revelación futura cuando vio que Ismael estaba jugando con flechas contra su hermano menor, y por revelación ella vio que Ismael con el tiempo iba a ser un hombre fiero y violento, según lo que dice Génesis 16:12, que iba a ser un hombre diestro y fiero y violento, y ella vio la revelación del futuro. Entonces fue cuando le dijo, echa y expulsa a esta sierva y expulsa a su hijo. Entonces aquí en el capítulo 25-23, Rebeca está siendo advertida de lo que iba a acontecer a futuro en las naciones de la tierra, porque acuérdese que Rebeca representa el templo, y el templo de Dios no podía de cierta manera ministrarlo o guiarlo un profano, tenía que guiarlo un hombre de revelación y un hombre que amara la primogenitura y todos los asuntos de Yahweh. Entonces ella tenía que ponerse a la tarea, ella tenía que usar una estrategia. Y vemos aquí, vamos a empezar a mirar versículo a versículo, que parece ser que Esaú no entendiera. Parece ser que Isaac no entendiera lo que está pasando. Entonces a medida que yo vaya leyendo, usted va a ir pensando. Y a medida que usted vaya pensando, va escribiendo. Para la final, usted haga el veredicto legal, porque aquí es un estudio con un veredicto legal. Acuérdese que la Torah también se legisla. Y es un sistema legislativo de decretos, leyes, reglas, preceptos e instrucciones. Entonces dice así que, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Le dijo quién era ya? Ahí le estaba diciendo. Le estaba diciendo, Esaú le va a servir a Isaac. Entonces ella se lo guardó en su corazón. Y pasó mucho tiempo, porque para este tiempo ya Isaac tenía 137 años. Había pasado bastante tiempo. Dice que uno de los debates entre los comentaristas es si Rebeca se guardó en su corazón o si se lo dijo Isaac. Ella sabe que se tiene que cumplir la profecía, y en virtud de esto, ¿qué va a hacer Rebeca? ¿Va a venir la bendición para el primogénito? Esta es la bendición del primogénito. Va a venir también en relación a esta comida que manda hacer de 2 cabritos. 2 cabritos. Ahorita cuando lo lea, cada punto que yo te diga, subráyalo. Si tú traes marcador, subráyalo. Porque esto es muy importante para que a futuro usted le enseñe a esa gente que predica cosas que no tienen nada que ver con la revelación divina. Dice que va a venir en relación a esta comida que manda hacer de 2 cabritos. Y puede ser todo el tema de la bendición de la primogenitura, que tiene que ver con Yom Kippur, el día del perdón. Quiere decir que esta enseñanza se está dando para las fechas de septiembre. ¿Esta revelación fue para cuándo? Para septiembre. ¿Yom Kippur en qué fecha es? En septiembre. Quiere decir que esta revelación era para septiembre, como cuando lo de Bereshit 18 era para un tiempo de Pesach. Porque, y aclaro todo lo que hasta ahora estoy hablando. Y de pronto tú, hermano, que por primera vez te estás conectando a través de la fanpage, cada punto que yo vaya enseñando, venlo analizando a la luz de las escrituras. Entonces decimos que es Yom Kippur, día del perdón. Y el que se sacrifique uno de estos machos cabríos en Yom Kippur tiene que ver con pecados premeditados de engaño. Vamos a ver por qué dos cabritos. Porque acuérdese que aquí había un engaño, pero vamos a ver que no era un engaño. Porque si hubiera sido un engaño, pues Yahweh no hubiera respaldado el engaño. Todo esto era plan también de Yahweh, de Rebeca, y puede ser que de Isaac. Vamos a verlo. Si vamos a ver que Isaac era inocente o no era inocente, o se hizo el de los ojos ciegos con el hijo, vamos a mirarlo. Dice que tiene que ver con pecados premeditados de engaño, de falsedad, de maldad del pueblo de Israel. Aunque puede ser que esté aquí poco anticipada esa ofrenda de Yom Kippur, allí Adonai revela que Jacob era el hijo de la promesa que llevaría la línea, no Esaú. Después de todo, él se había casado con 2 mujeres cananeas. Acuérdese que cuando terminamos el capítulo 26, en el verso 34-35, dice así: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, de Berí Eteo, y a Basemá, hija de Elón, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué fue Esaú? De amargura. Entonces quiere decir que desde antes la desobediencia en el corazón de Esaú estaba. Por eso cuando él nació, la palabra dice está hecho. ¿Se acuerdan? Dice que él nació hecho para maldad.
Pero vamos a mirar también otro punto. No todo es malo con Esaú, porque la misericordia aún sobre los descendientes de Edom también va a ser. Vamos a ver un pequeño remanente de Edom, como también vamos a ver un remanente de Ismael, ser salvos. Y eso lo vamos a ver en el Brit Hadashah. Cuando Yahshua estaba haciendo su obra, dice que muchos edomitas se acercaron y muchos ismaelitas árabes se acercaban también, reconociendo el Salvador del mundo, a Yeshua. Por eso no todo es malo y no todo el castigo no viene totalmente sobre Edom. Vamos a ver tiempos difíciles para Edom por este rechazo. Pero también hemos visto que Yahweh es un eterno de misericordia, porque Él dice que todo el mundo proceda al arrepentimiento y que Él no quiere que nadie perezca. Pero estamos mirando hoy explícitamente o implícitamente el capítulo 27. Nos enseña que Isaac muy probablemente sabía que Esaú ya había vendido su primogenitura a Jacob y que él tenía la primogenitura. Se supone que debía recibir la bendición patriarcal. Tal vez Isaac estaba tan enojado con lo que él percibía como un engaño de Jacob que decidió bendecir a su hijo favorito e ignorar el plan del Eterno. Génesis 27, 5, 10 dice: Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú. Y cuando Esaú, bueno, paremos aquí. Muchos dicen que el hijo mimado de Isaac, ¿quién era? Esaú. Y el hijo de la revelación para Rebeca, Jacob. Entonces vamos a empezar a mirar si realmente Esaú era el mimado o no. O era un plan y una estrategia del Eterno con Rebeca. Dígase que Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo, al mundo, a la tierra, cualquier cosa no consagrada a cazar una pieza. No, me quedo en el 10 porque aquí pego un salto. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo y cuando Esaú. Y sabemos que Esaú es el que caza en la tierra, es el que caza en el mundo. Pero hubo un punto interesante que Isaac le dice a Esaú: ve y trae alguna pieza. Versículo 3, 27:3 dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cázame alguna pieza. ¿Cierto que en la Reina Valera dice cázame alguna cosa? La pregunta es, si va a suceder algo y un plan profético y revelado, ¿por qué Isaac, piénselo bien, por qué Isaac le dice a su hijo: tráeme cualquier cosa? Esto me suena raro. Debió haberle dicho explícitamente: tráeme cabritos. No le debió haber dicho cualquier cosa, sino tráeme ¿qué? Cabritos. Hay otro punto que dice más antiguo: coge caza y tráela. En la versión tuya dice alguna pieza, ¿cierto? O algún animal. ¿Cómo así que algún animal? Pues se supone que en el mundo los animales son impuros y son contaminados. Tenía que ser un animal perfecto para ese día de la fiesta. Y no cualquier cosa se le podía ofrecer a Isaac. No cualquier cosa. Por eso Isaac, primer plan que hizo: ve y caza. Pero preguntan, luego yo no tenían ovejas y de todo en su primer plan de estrategia: sacarlo para tomarse el tiempo. Primer punto para que usted piense: lo mandó lejos. ¿Lo mandó cómo? Lejos, porque donde no lo mande no se cumple el plan profético. Para que usted vaya pensando conmigo. Dice que para traer a su casa, estamos en el versículo 6, dice que Rebeca habló a su hijo, diciendo: he aquí oía a tu padre que estaba con tu hermano Esaú diciendo: tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Versículo 8, ahora pues, hijo mío, obedece en lo que te mando. Ve ahora, mire, ahora la estrategia de ella. Ve ahora al rebaño. Uy, ¿cómo así? Pero sí, ve ahora al rebaño, porque al otro el papá lo manda al mundo. Y aquí le está diciendo: ve ahora al rebaño y tráeme de allí de los 2 mejores cabritos primogénitos de las cabras. Pero yo quiero que paremos aquí. Aquí hay revelación. Rebeca representa templo. Quiere decir que todo lo que se iba a consagrar en el templo tenía que ser consagrado. Entonces Rebeca le está diciendo: esto es espiritual. Rebeca representa al templo. Jacob en este momento está en la posición de buscar el patriarcado y el sacerdocio. Jacob en este momento está en vísperas de pelear por el sacerdocio
y toda la bendición que iba a ocurrir sobre la nación del pueblo de Israel. Entonces Rebeca le está diciendo al sacerdote, ve y trae. ¿A quién le está hablando? Al sacerdote, a su hijo Jacob, ve y trae 2 rebaños. Acuérdese que a futuro los rebaños van a estar cerca del templo. Todo lo que se consagraba en el templo como sacrificio estaba en el mismo territorio del templo. Todo lo que se consagraba para los sacrificios según el orden levítico tenía que ser animales apartados desde pequeñitos. Entonces, ¿qué le está diciendo ella? Ve y tráeme ¿qué? 2 de los mejores cabritos primogénitos de las cabras. Y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. En particular la frase 2 machos de las cabras en hebreo es, y si lo puedes ver ahí en la imagen, en el video viña, en el video de la fanpage, es Sheni, She, Iremi y Sin. Mencionada en los ritos del sumo sacerdote, nos recuerda la expresión muy similar, 2 crías de las cabras. Y lo mencionamos en Génesis 27:9, la escena del engaño de Jacob. Isaac le había pedido a Esaú que le atrapara una buena casa y le preparara una buena comida para que pudiera bendecirlo. Rebeca le dice a Jacob que salga al rebaño y tráeme 2 cabritos de las cabras para que pueda preparar algo de comida sabrosa para su padre tal como le gusta a él. Tales paralelismos verbales no son una conciencia en la Torá, son una parte de una intertextualidad sostenida, su prosa fielmente o finalmente tejida, en la que el verso arroja la luz sobre otro. Entonces, normalmente cuando no hay revelación y se lee este texto, dicen, no, le hizo un buen guisado. Y así, y siguen. Le hizo un buen guisado. Y aquí, no, sí, aquí el tema no es de guisado. Aquí el tema es profético de lo que iba a acontecer para lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Versículo 10 dice, entonces se lo llevará tu padre que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Génesis 27:11 dijo, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Jacob era hombre con temor de Torá. Jacob era hombre con temor de Torá. A pesar de que no estaba escrita, él había sido adiestrado por su papá y por su mamá en la Torá, cosa que a Saúl nunca le interesó. Acuérdese que Saúl siempre fue indiferente ante los asuntos de Dios, porque él se preocupaba más por estar en la tierra. La tierra representa mundo y los asuntos del mundo, mientras que dice que Jacob era un hombre pasivo que se la pasaba metido en la tienda, y la palabra tienda significa estar bajo la Torá, estar escudriñando, estar leyendo, estar meditando, estar instruyéndose, estar creciendo. Dice que aquí mi hermano es velloso y yo lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz. Ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Del mismo modo Jacob y Rebeca, con el fin de hacer lo que ellos pensaban era necesario para cumplir la voluntad del Eterno, estaban dispuestos a arriesgarse a la ira y al odio de sus propios seres queridos. Lo que fue Rebeca y lo que fue Jacob se arriesgaron a todo. Aún Rebeca se arriesgó a ser odiada por su mismo hijo Esaú. Y Jacob incluso a riesgo de su vida a manos de su hermano enojado. Su acción casi no tenía ninguna ventaja económica debido a que Jacob era justo y Jacob solo se preocupaba por las consecuencias espirituales de la bendición, mientras que Esaú se preocupaba por los asuntos del mundo. Israel fue llamado a preocuparse por los asuntos espirituales. Tú y yo fuimos llamados a preocuparnos por los asuntos espirituales de Dios. Dígale al que está al lado suyo, tú fuiste llamado para preocuparte por los asuntos espirituales. ¿Sabes por qué? Porque Edom se mezcla con todo. Edom se va a mezclar con todo, hermano. Acuérdese que Edom es el mayor poder y principado en la Torá. Al punto que hasta el día de hoy sigue vigente ese espíritu, y aún en las naciones que no han aceptado a Yeshua, y mucho menos al Yahweh de Israel. Sin embargo, Jacob tenía algunas dudas, pero Jacob le dijo a su madre,
hay un problema. Mi hermano Saúl es muy velludo y yo soy lampiño. Isaac podría haber perdido la vista, pero su sentido del tacto permanecía intacto. Y vamos a ver que esto es impresionante. Aquí es interesante la manera en que ella lo está haciendo, porque esto traería consecuencias. Sin duda Rebeca tenía un especial afecto hacia Jacob, aparte de la palabra profética que se le dio de él, y de todo esto planeó y trajo una consecuencia muy trágica en la vida, en la vida de su hijo y en la vida misma de Rebeca. Pues esta fue la última vez que vio a su hijo, Jacob. Una vez que Saúl se entera, en este capítulo 27, prácticamente es donde a Jacob le toca salir de su familia, de su entera y de su parentela. O sea, Yahweh cumplió el propósito. En ese momento vamos a ver que si Esaú lloró por dolor o lloró por resentimientos, vamos a empezar a mirar todo eso, pero en el capítulo 27 prácticamente es la partida a su hogar. Es cuando Israel tiene que salir al desierto para cumplir su plan profético. Dice que después esta fue la última vez que vio a su hijo Jacob. Una vez que Saúl se entera de toda esta trama y quiere matarlo, su madre se lo informa a Jacob y le dice que se vaya, y nunca más volvió a ver. Es posible que ella tuviera un momento de no saber cómo corregir la palabra profética y a lo mejor dudó, y eso implicó que trajera esta consecuencia. Pero vamos a ver que no es una consecuencia, es un propósito. Hay asuntos que comienzan con dolor y mal, pero son propósitos de Dios que a la final terminan como bendición. Génesis 27:15 dice: y tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa. Acuerde que él ya se había casado, él se había ido, pero como todo hijo que se casa deja unos chiros en la casa. Como todo hijo que se casa deja 2 o 3 chiros en la casa. Y la mamá dice: él dejó 2 muditas aquí. Entonces, ¿qué hicieron? De las muditas que él había dejado, dijo la mamá Rebeca: pues aquí él dejó una ropita, póngase eso. Dice: tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con pieles de los cabritos. A pesar de que ya Esaú vivía con sus esposas, acuérdate que él ¿cuántas tenía? 2 de las más que van a venir después. Guardaba cierta ropa en especial en casa de sus papás. Ahora bien, si pensamos en Jacob vestido con pieles de cabrito, ¿por qué Jacob con pieles de cabrito? Tiene una relación con la ofrenda de Yom Kippur. Y vemos que aún este acto deliberado de engaño está siendo cubierto. Ya existe un plan ahí de cubrir el pecado de lo que se está llevando a cabo. ¿Sí ve? Cada punto es profético. Eso no es que porque no, cada punto que yo estoy enseñando tiene un plan profético. Génesis 27:17. Y entregó los guisados. Ahí hay una palabra que dice pan, ¿cierto? Pan. Versículo 17, subráyelo. Y también subraya el versículo 25 donde dice vino. Versículo 17 y versículo 25. Y usted me dirá, ¿por qué subrayar pan y vino? Y ya no va a entender del por qué. Aquí no se nos debe escapar absolutamente nada de esta enseñanza. Dice, y el pan, y en el versículo 25 vino. Por eso el sacar el pan y el vino, para darlo como un punto para que usted lo entienda, le mostró a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham, Melquisedec? ¿Se acuerdan? Dice que le mostró a Abraham lo que sus descendientes los hebreos harían en el futuro en el servicio cultual, incluir además de los holocaustos de animales, ofrendas de reino vegetal y oblaciones. Vegetal es minjá y oblaciones es nejacín, libaciones. Estos a futuro van a ser ¿qué? Corbanos. Este pan y este vino a futuro va a también ser añadido en las ofrendas de chalón y en las ofrendas de paz. No es que usted de pronto diga, es que yo pensaba que en la cultura del Medio Oriente era también costumbre comer pan y vino. Sí era una costumbre, pero aquí estamos tratando asuntos proféticos y simbólicos. ¿Sí ve? Porque cualquiera te puede predicar, tomar un pan y vino y no te dice nada más. Y ahí te quedas. Pero aquí yo te estoy diciendo, incluir además de los holocaustos de animales, ofrenda de reino vegetal, minjá, pan y oblaciones, nejamín, vino, que estos van a ser corbanos
sacrificios y ofrendas, y servirán como oráculo para capacitar la mente de Israel en lo que sería la característica primordial de la era mesiánica. Ellos comprenderían que el vino de las libaciones y el pan de las oblaciones señalan un tiempo especial en que los hombres redimidos no lucharían solos para lograr la corrección de sus propios temperamentos y conductas, intentando apegarse al Eterno en un acto de techubá. En este caso, Jacob representa el que a futuro se llamaría Yisrael y el sacerdocio. ¿Usted se acuerda cuando venía hablando un poco del pan y el vino? Dice que cuando Abraham llegó de la guerra, se encontró con Melquisedec, y Melquisedec, ¿qué le ofreció? Pan y vino. Y entendimos que eso significaba plan de redención. Entonces aquí se está hablando de un plan ¿de qué? De redención también, con un Yom Kippur. Un plan de redención con un Yom Kippur. ¿Hasta aquí sí lo sabían? Bueno. Dice que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Como en signo de interrogación. Aquí vaya mirando cada punto, porque es que cuando uno lee, toca saber qué es lo que se está leyendo. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que me hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, y subraye, porque Elohim, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Pregunta: ¿Esaú era un hombre que bendecía a Yahweh? ¿Se delató? Se delató, hermano. Se empezó a delatar. Pero Isaac, ¿qué hacía? ¿Haciéndose el qué? Porque aquí había un plan profético, hermano. Aquí todo tenía que cumplirse. Suena chistoso, pero es un plan profético que hasta el día de hoy lo estamos viendo. Redención. Dice Isaac, dijo a Jacob: acércate ahora. O sea, miren lo que le dice Isaac, como para hacerse el de los... Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Isaac duda de que fuera Esaú, porque primeramente lo mandó a que cazara un animal, y esto suponía que se tardara más tiempo. Aparte, le extrañó que su hijo invocara el nombre de Yahweh, pues Esaú era un hombre que no temía o no ponía en cuenta nunca a Yahweh. Para nunca lo tenía en cuenta. Era un hombre indiferente en los asuntos de Dios. Génesis 27:22 dice: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas. ¿Se acuerdan lo que hizo la mamá? Como las manos de Esaú, y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió y le trajo también vino y bebió. Así que las dos cabras del servicio del sumo sacerdote evocan de múltiples maneras las figuras de Jacob y Esaú, específicamente la escena en que Jacob fingió ser Esaú, vistiéndose con sus propias ropas, para que pudiera sentir y oler a su hermano. Fue entonces respondiendo a la pregunta de su padre: ¿quién eres, hijo mío? Y cuando Jacob dijo estas palabras: soy tu primogénito, Esaú, lo que lleva a Isaac a decir: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. ¿Quién era entonces Esaú y Jacob? ¿Qué representaron? ¿Cómo esto es relevante para Yom Kippur y la expiación? La Midrash dice: tiende a representar a Jacob como perfecto y a Esaú como malvado. Sin embargo, la Torah en sí es mucho más matizada. Esaú no es una figura del mal. Esaú no es una figura del mal. Su padre lo amaba y lo buscaba bendecirlo. Los sabios dicen que en un aspecto en honor a su padre fue un ejemplo supremo. Y en Deuteronomio 23:8, mire lo que dice de Esaú a futuro. Y en Deuteronomio dice Moisés y manda a decir: no desprecies a un edomita, es decir, a un descendiente de Esaú, porque es tu hermano. ¿Por qué Moisés utiliza esta palabra? Acuérdense que el que está hablando aquí en Bereshit 27 es Moisés. Y Moisés fue el que fue inspirado por los 5 libros. Pero ¿por qué Dios le puso a Moisés que soltara esta palabra? Para que Esaú entendiera que siempre la misericordia de Dios va a estar sobre ellos. Y acuérdense que había un plan de redención mesiánico. Porque si hubiera sido cerrado Yahweh
con los descendientes de Edom y aún con los descendientes de Ismael, entonces prácticamente no habría salvación en la tierra, porque nosotros venimos de un sistema edomita. Nosotros éramos cristianos edomitas, hermano. Nosotros éramos edomitas, porque nosotros aborrecíamos todo lo que decía la Torá. Entonces somos, ¿sí ve? Nosotros veníamos de ser edomitas, aunque usted no lo cree. Porque es tu hermano. Entonces deje cuenta la misericordia de Yahweh con el pueblo de Israel. Y por eso era tanta la misericordia que la Torá llegó a nosotros. Y hoy en día estamos hablando lo que habla el lenguaje del pueblo de Israel. Hoy en día estamos hablando Torá. Ya no estamos hablando lenguaje pasado, sino lenguaje santo, Kadosh. Ahora bien, si Isaac es un paralelo de Yeshua, aquí está teniendo un encuentro entre dos hijos. Uno es Esaú y el otro Jacob. Y entre los ejetas o exégetas, este último representa a Israel. Estoy en el 26. Y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. O sea, él le pidió todas las señales. Primero, la voz. Segundo, acércate. ¿Y ahora qué le está diciendo? Un beso. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo diciendo: he aquí el olor de mi hijo, como el aroma del campo, que el Señor ha bendecido. Estamos en Génesis 27. Mira que el aroma de mi hijo, cual fragancia del campo que Adonai ha bendecido. Mira, Isaac hablaba consigo mismo. En ese momento Isaac empezó a ser inspirado por la revelación del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando se acercó, ojo con este punto, cuando Jacob se acercó a Isaac, la gloria Shekinah descendió sobre ese lugar. Y empezó Isaac a profetizar. ¿Qué empezó a hacer Isaac? A profetizar. Y está empezando a profetizar lo porvenir y lo futuro. Por eso él dice: mira el aroma de mi hijo, cual fragancia del campo que Adonai. Miren lo que aquí está también otro punto importante, es que Isaac está nombrando al Eterno. Y vamos a ver la diferencia cuando empieza a bendecir a Esaú, para que usted lo analice también ahorita. Mira, a Isaac hablaba consigo mismo por la fragancia de la ropa, pensaba que era Esaú, y quien viniendo del campo sus ropas estaban impregnadas, porque supuestamente su hijo venía del campo, pero no, porque esto era un asunto de revelación espiritual. Impregnada la fragancia de los árboles. Un sabio dice que la forma imperativa del verbo es roá, no es más que una forma idiomática, ya que él pensaba en voz alta. Y otro sabio dice que Adonai ha bendecido. Esta frase es ambigua, ya que puede referirse al aroma del campo bendecido por Adonai, a mi hijo bendecido por Adonai. Esta es la última opinión, es sustentada por otro sabio que dice: en el contexto general parece apoyar más esta última opinión, ya que Isaac se proponía bendecir a su hijo en nombre de Adonai. Estamos en el 27 al 29. Las bendiciones comprendidas entre los versículos 27 y 29 encierran, de acuerdo a la opinión de otro sabio, todas las bendiciones que Yahweh le dio a Abraham y que Abraham transmite a Isaac. Esto implica las bendiciones en lo material y en lo espiritual, ya que una próspera vida material permite a la persona dedicarse con plenitud a la vida espiritual. Ojo con este punto, ya que una próspera vida material permite a la persona dedicarse con plenitud a la vida espiritual. Y aquí viene un punto donde dice Mateo 6:33, nosotros, el pueblo de Israel, primero busquemos la justicia, que lo material y lo económico vendrá por añadidura. Cuando Yeshua le estaba hablando al pueblo de Israel, le estaba diciendo que no fueran como los paganos, que los paganos se preocupaban por los asuntos materiales del mundo. ¿Y los paganos quiénes eran? Los edomitas, porque Edom se preocupa por las riquezas. Edom se preocupa por tener los mayores escenarios, púlpitos, muchas cosas, apariencia, espectáculos, música, cantantes, todo. Israel, no. Israel se preocupa por la Torah, para que usted lo vaya analizando. Las palabras: los que te maldigan serán maldecidos y los que te bendigan serán bendecidos, nos recuerda en efecto la bendición de Abraham en Génesis 12:3. No obstante, esta opinión llama nuestra atención, que cuando Isaac bendice a Jacob, sabiendo que él es realmente Jacob, y antes de partir este último a Padán Aram, antes de salir, le dice: y que te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que poseas la tierra de tu morada, que has concedido Elohim a Abraham. Génesis 28:4.
y que te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que poseas la tierra tu morada, que has concedido a Elohim y a Abraham. Génesis 28:4. La pregunta es si en realidad Isaac, en este último caso, está ratificando las bendiciones dadas a Jacob por engaño, o está realmente pronunciando en este último caso las bendiciones que Isaac de cualquier manera había reservado para Jacob. Por último, los elementos contenidos en la bendición de Isaac, en los versículos 27 al 29, serán los elementos que componen las bendiciones que Yahweh concede al pueblo de Israel a través de todo este relato. Deuteronomio 11, 13, 14 dice: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo hoy, a Elohim vuestro eterno, sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerá tu grano, tu vino y tu aceite. Nótese la importancia del rocío para las tierras de esta comarca, debilitadas por la sequía del verano. Esta importancia se nota que ha establecido un birkat atal, con H atal, la bendición por el rocío, insertándola en las más importantes de nuestras oraciones de la y Amidah, con H, y Amidah. En otro orden de cosas, dice Isaías 26, 19, que cuando el profeta Isaías habla de la resurrección, dice: revivirán tus muertos, los cadáveres se levantarán, despertados y cantad moradores en el polvo, ya que el rocío de las luces de tu rocío, que iluminarán a la tierra que había hecho caer a los colosos. En pocas palabras, la palabra rocío es vida. Lo que le estaba decretando Isaac a Jacob era vida. Porque acuérdese que por un momento, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, durante los 215 años, ellos estuvieron como muertos en ese momento, porque ellos tenían que cumplir el plan profético de ir a tomar la tierra que se le había prometido a los descendientes de la nación de Israel. Por eso se le dice a ellos que ese rocío a futuro iba a ser vida, para que usted vaya armando. Jacob, sin duda, con mucha vacilación, fue a su padre y le dijo: Padre mío. Aquí hay una decodificación de las palabras hebreas. De estos versículos permite descubrir que la llegada de Jacob y Isaac sienten inmediatamente la presencia de la nube Shekinah y la inspiración profética. ¿Por qué? Porque ambos eran profetas. En este momento ambos eran ¿qué? Profetas. Y si miramos en ese momento, lo que iba a recibir Jacob iba a ser el sacerdocio, la nación. Porque acuérdese que cuando él pelea con el ángel, donde le dice: porque ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel, estaba recibiendo la doble herencia, el sacerdocio, el sistema levítico, todo lo estaba recibiendo él. Pero antes de recibirlo, peleando con el ángel, ya lo estaba recibiendo aquí. Acuérdese que hay una palabra que se llama herencia y otra cosa que se llama posesión. Y posesión es mayor que herencia. ¿Qué estaba recibiendo aquí Jacob? Una herencia que a futuro iba a ser posesión. Sí, porque a usted le pueden decir: esta es la herencia. Pero es que ¿qué toca hacer? Lúchela y reclámela. O sea, esto no era hasta ahí nomás. Jacob tenía que seguir ¿qué? Jacob tenía que seguir avanzando espiritualmente. Porque la bendición no iba a ser tan fácil. Él tenía que pelear con el mismo Yeshua, con el ángel de Yahweh, para ser bendecido en todo. Aquí estamos viendo una herencia, pero ya lo que es la posesión lo vamos a ver cuando él pelea con el ángel de Yahweh. Aquí hay una herencia para que usted lo sepa. Dice que ya siendo sospechoso, Isaac le preguntó, mire otra vez: ¿quién eres, hijo mío? Entonces Jacob dijo su primera mentira cuando contestó a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. 27:19 para pegar un salto atrás. Yo soy tu primogénito. En hebreo hay dos formas de decir yo. La primera manera está diciendo, ojo aquí con esta palabra. Esta es una palabra en hebreo que poco se pronuncia. Y yo sé que usted de pronto nunca la ha escuchado, pero hoy la va a aprender. Hay dos palabras en el hebreo que es ani. Y hay otra palabra que es anoji. ¿Sí la han escuchado antes? Ani y anoji. Pero la pregunta es, en este texto, ¿cómo se traduce o cómo se transmite? Y mire lo que dice en base a este estudio. Hay dos formas de decir yo. La primera manera está diciendo ahí y la segunda manera está diciendo anoji.
La diferencia está al hablar cuando Jacob dijo yo, utilizó la palabra anoji en lugar de aní. La palabra anoji, cuando se utiliza con un complemento sustantivo, enfatiza el sujeto predominal. Sin embargo, la palabra aní se utiliza para enfatizar el predicado nomativo, como será el caso más tarde en 27:32. Entonces Isaac, 27:32 del mismo. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo primogénito, Esaú. Entonces la pregunta es, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia es que anoji es por revelación del Espíritu de Yahweh. Quiere decir que en ese momento la palabra que estaba soltando Jacob era una palabra revelada por el Rúa, mientras que la palabra que estaba diciendo Esaú, acuérdate que Esaú era un mentiroso, Esaú era un engañador, era una palabra vacía, tanto que él no amaba los asuntos de Dios. Entonces, ya entendiendo que la palabra aní es muy diferente a la palabra anoji en el sentido de entrega o de palabra o de amor, hay una muy grande diferencia. Y así nos pasa a nosotros cuando nos acercamos a Yahweh. Unos se acercan con el corazón de Esaú y otros nos acercamos con el corazón de un verdadero siervo humillado. Por eso no Yahweh con todos hace lo mismo, porque no todos tienen el anhelo de ser bendecidos y de pagar el precio por la bendición. Por eso dígale al que está al lado suyo: si no se paga un precio, no vas a ser bendecido. Y el punto más importante para usted ser bendecido es amar a Yahweh sobre todas las cosas. Segundo punto, vivir una vida santa y recta, porque ni los incrédulos, ni los idólatras, ni nadie que vaya en contra de la Torá va a heredar el reino de Yahweh. Nadie que aborrezca los asuntos de Yahweh va a heredar el reino y la nueva Jerusalén. Eso téngalo claro hoy. Por eso cuando se acerca Jacob dijo: yo soy anoji, tu hijo. ¿Qué hace hincapié en que la persona sí que aquí Jacob debe mentir? Pero es que mire, dése cuenta que la mentira que él usa es una anoji en lugar de una aní, por lo que él no tenía que hacer hincapié a la persona. Anoji es considerada una palabra muy importante y con mayor connotación. ¿Cuál es la diferencia entre las dos palabras? Algunos sabios dicen que la palabra anoji es la esencia del Eterno. O sea, a pesar de que él estaba hablando con la esencia del Eterno Jacob. Estaba hablando por la inspiración del Rúa. Entonces alguno dirá: pero es que Yahweh no miente. Pero es que aquí hay una palabra muy tremenda. Era el llamado que Yahweh mismo le estaba haciendo a Jacob. Entonces no había ninguna mentira. El hecho que Jacob hubiera sido suplantador no quiere decir que hubiera un engaño, porque al fin y al cabo lo estamos viendo que en Génesis 25 hay un plan profético con él. Aquí no hay ninguna mentira. Porque hay veces hay predicadores que utilizan la palabra no, y la mentira, y que por eso y la mentira. ¿Cuál mentira? Y no es, aquí estamos hablando de algo que va mucho más allá, hermano. Se dice que la forma de las palabras arameas aná, nashai, hataví, lahami, en esencia, escribí y di. Escribí y di, está haciendo Jacob. Escribí y di. Jacob intentó rápidamente desviar la atención, o sea, como que, uy, mi papá me va a coger. Pero como estaba la gloria, acuérdate que ¿quién estaba ahí? La gloria de Yahweh descendió. Pero como él tenía temor de los asuntos de Yahweh, dijo: mi papá me va a descubrir, y donde me descubra y para ahí que llegue mi hermano, mejor dicho, hasta aquí me llegó mi vida. Jacob intentó rápidamente desviar la atención de sí mismo y el tema en cuestión diciendo: he hecho como me hablaste. Es importante que entendamos aquí que el pecado está en el engaño del padre, no en percibir la bendición patriarcal. Pues bien, entonces, como Jacob no quería llamar la atención sobre sí mismo, él cambió el tema diciendo: siéntate a la mesa. Miren el cambio: siéntate a la mesa y come de mi casa para que me bendiga tu alma. La expresión hebrea siéntate a la mesa, que sale de la boca de Jacob, dicen los sabios del hebreo, que debe ser interpretada como un anoji, porque era una palabra inspirada. Era un anoji, que fue dicha en un tono amable y refinado, lo cual era muy común en la forma de hablar de Jacob, porque acuérdese que Jacob era un hombre de Torá y Esaú era un hombre de casa. Era como decirle: padre, siéntate por favor a la mesa y come de lo que gustosamente he preparado para ti. Pues bien, Esaú no tenía esos modales. Esaú no tenía para nada esos modales. Eso es como en su casa cuando, un ejemplo, usted puede tener dos hijos que hablan igual, ¿cierto? Pero resulta que uno marca la diferencia al otro, porque uno te trata con respeto, con cariño, con aprecio, y el otro es duro. Entonces usted, como madre, las madres, ¿qué? Perciben.
Pues en este momento ya Isaac por el Rúa, porque acuérdese que todo esto era plan divino, esto no era plan de la carne, porque si hubiera sido plan de la carne, llega Esaú y acaba hasta con la abuela y todo el mundo, mano. Sí. Dice también que he preparado para ti, bueno. Por eso es que Isaac, la voz es la voz de Jacob. El versículo se refiere aquí a su forma de hablar, es decir, la voz define quién es Jacob. Al hablar, Jacob delicadamente invocó el nombre de Yahweh, cosa que Saúl no hacía. A pesar de que la voz de los dos hermanos era totalmente idéntica, las palabras de Isaac no se referían al timbre en particular, a la voz o fonética, a cada persona. Aquí se hablaba de la manera expresamente, las expresiones del vocabulario de Saúl y de Jacob eran muy distintas. En vista de que Saúl no solía invocar el nombre de Yahweh, porque él para nada invocaba el nombre de Yahweh, fue por lo que Isaac empezó a pensar que al que tenía delante era ¿quién? A Jacob. O sea, se delató solito Jacob. Sin embargo, las manos vellosas eran como las de Saúl. El rabí Salomón explica, no Salomón, sino un rab, explica que Isaac quiso decir esto: la voz pertenece a Jacob y las manos a Saúl. Y aquí hay simbología. Miren lo que nos enseña con esto. Las manos representan la fuerza interna que emana del corazón de Esaú. Es la voz. Y la fuerza externa y la acción son las manos. Estas manos no se conforman con dominar al mundo, sino que desean estar constantemente subyugando a la voz. Una cosa eran las manos y otra cosa era la voz de Jacob. Entonces, ¿qué quiere hacer las manos? Las manos quieren subyugar la voz de Jacob. ¿Qué nos enseña eso? ¿Cuál fue la tarea de Edom hasta nuestros días con Israel? Subyugarlo para que nosotros como pueblo nunca conociéramos las verdades de Yahweh. Por eso con la mano violenta de Saúl, nosotros nunca conocimos la verdad, sino hasta ahora. Ni nuestros ancestros ni ninguno conocía lo que son las raíces de la Torah, que eso está desde un comienzo que nació en el monte de Sinaí. Por eso nosotros como pueblo o como iglesia o como religión pescábamos en río revuelto. Israel y la Torah es la fuente. Los griegos un río, pero Roma un río revuelto. ¿Y nosotros de dónde salimos? De Roma y de un río revuelto. Entonces ese río revuelto, ¿qué representa? Edom, que con su mano fuerte subyugó la voz de Jacob por la fuerza. ¿Sí ve? Lo que hace Edom, el sistema edomita, por fuerza lo hace. Y es tanto, hasta el día de hoy sigue tomando fuerza Edom. Y le voy a decir por qué. Cuando usted va donde un pastor y le habla de Torah y le habla de todo lo que está escrito, ¿qué hace? Se embejuca, mano. Porque el sistema Edom todavía sigue. Tremenda revelación, ¿o no? Impresionante esto, pero le digo, esto no es cualquier enseñanza. Esto es muy espiritual, hermano. A mí me encanta esto. Me encanta. ¿Por qué? Porque es que yo quiero que ustedes avancen. Esta semana fue un pastor a la casa, un conocido, y él dijo, yo estoy estudiando teología. Y pues, pero entonces mi esposa le preguntó, ¿y qué le enseñan? Pues le enseñan filosofía, ciencia, pensamiento. Y otra cosa que yo le añado a eso, brujería. Brujería también. La teología es brujería. Porque ellos decretan y dicen cosas que no vienen de Yahweh. Bueno, ¿hasta aquí han entendido? Yo creo que más claro. No canta el gallo, bien dicho. Bueno, dice que entonces que las manos que hacen, las manos de Esaú que hacen, subyugan la voz de Jacob. Esaú va a subyugar a Israel. Edom va a subyugar a Israel. Y vamos a ver que por un tiempo van a venir las guerras. Cuando entremos a los libros de Jeremías, Miqueas, Nahumías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Jueces, Reyes, vamos a ver las guerras más tremendas. ¿Con quiénes? Con edomitas, filisteos, árabes, madianitas, amonitas, moabitas. Pero ¿sabe quién era el dueño de todo ese cartel? Edom. Era la cabeza de todo eso. Porque el que tenía más poder que todos, ¿quién era? Edom. Entonces, Edom, ¿qué hizo? Como él fue rechazado, él dijo,
No, la bendición no fue para mí, pero yo le voy a demostrar a mi padre que por el poder de la fuerza de mi mano voy a subyugar las naciones de la tierra. Es tanto, Israel en este momento está subyugado por Edom. Hasta que venga nuestro Salvador Yeshua. ¿Impresionante o no? Israel está subyugado por Edom. Por los que se dicen ser judíos y no lo son. Pero ese tema no lo trato, si no los judíos me dan duro, mano. Con ellos la cuestión es muy diferente. Pero a ese tema llegaremos también en algún momento. Dice que la voz de Jacob destinada a elevarse y destinada a santificar y a purificar las manos. Entonces mientras escuche la voz de Jacob, las manos de Saúl no podrán destruirlo. Por el poder de la palabra de Israel. Acuérdese lo que le dice el Eterno a Abraham. Benditos los que te bendijeren y malditos los que maldijeren. A Isaac le dice lo mismo. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. A Jacob le transmite lo mismo. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. A las 12 tribus de Israel, malditos los que los maldigan y benditos los que te bendigan. Algunos comentaristas sostienen que Isaac pensó que era Esaú quien estaba al frente. El patriarca creyó que Esaú había adquirido la voz de Jacob y que por fin se había santificado y elevado a los niveles de entendimiento divino. ¿Qué creen ustedes? La verdad fue que Esaú no cambió, sino que fue Jacob quien estuvo frente a él disfrazado de Esaú. La voz de Jacob penetró hasta los confines más lejanos del mundo material. La voz es la esencia de Jacob, es las plegarias de la Torá que las manos de Esaú no podrán apagar nunca. Por eso nosotros somos sobrevivientes de un sistema religioso. Nosotros somos sobrevivientes de un sistema religioso. No sé usted si lo cree o no lo cree. Estamos en el 27-28. Yahweh pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abunden de trigo y de mosto. Observen la bendición a Jacob. Ojo con este punto. Observen la bendición a Jacob. Ya en específico, Yahweh pues te dé el rocío del cielo. El rocío del cielo simbólicamente en la estructura se equipará al conocimiento o en la instrucción del Eterno que va a venir sobre Jacob. Él va a ser el depositario de la revelación y de los planes divinos. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Quiere decir, y de las grosuras de la tierra, y de la abundancia del trigo y de mosto. Toda la abundancia de la tierra y del trigo tiene relación con los sueños de José. Tiene relación con los sueños de José. El trigo representa la multiplicación de Israel entre todas las naciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino la profecía de José a sus hermanos que les dijo que todos iban a hincar como trigos? ¿Y qué hicieron los hermanos? No, se enojaron. Ellos se enojaron y dijeron, ¿cómo así que el menor? Que nos le vamos a hincar. Pues toda esa revelación profética la estaba recibiendo Jacob en el capítulo 27. Y usted dirá, pero yo no lo veo. Estamos estudiando el sistema Adrash y Sod. Solo decir Señor de tus hermanos en ese momento ya está decretándole primogenitura. Generalmente pensamos que esta bendición y la primogenitura son dos cosas diferentes, pero es lo mismo. Esta es solamente la consolidación de la primogenitura. Más adelante vamos a ver que Saúl se enoja muchísimo por este engaño, pero en realidad Saúl ya lo había decidido con lo del plato de lentejas, ya había soltado la primogenitura. Nada más que cuando vaya o cuando ya ve que se cumple, es cuando llega este terrible enojo, cuando al final trató él mismo de engañar y pensó que iba a poder conservar la primogenitura. Él pensó que vendiendo el plato de lentejas, que eso no era nada. Miren, un punto para observar hoy. Hay gente que piensa que el hecho de usted caminar en la fe y después pecar y decir es que eso no, yo puedo pecar y revolcarme en el mundo y hacer lo que me dé la gana y yo después vuelvo donde Dios nuevamente, ¿va a ser todo igual? Nunca las cosas van a ser igual, hermano, nunca. Tenga muy claro esto, que así como nos está enseñando a nosotros instrucción de lo que iba a acontecer, así también nos está hablando a nosotros que uno no puede vender su bendición por un plato de lentejas. Y cuando hablamos de un plato de lentejas, el plato de lentejas significa luto.
Porque el vender usted todo lo que Yahweh ha hecho para ir usted a pecar, es como usted estar celebrando su muerte espiritual en el mundo. Así es sencillo, se la pongo hoy. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy ahora aquí cambió todo, yo soy primogénito de Esaú. Aquí está algo que podemos ver falsedad en Esaú cuando responde, soy tu hijo primogénito, siendo que él ya había sido desechado de la primogenitura. La reacción de Isaac en ese momento es muy reveladora. Apenas Jacob había recibido la bendición y ha dejado a su padre, Esaú regresó, y la sorpresa de haber sido agobiadora para Isaac, pero indudablemente vio el incidente, la intervención de la providencia de Yahweh, y llegó a la conclusión de que cualquier otra tentativa de su parte para actuar en contra de la voluntad divina sería inútil. Sabía que no podía hacerlo, por lo tanto no estuvo dispuesto a retirar la bendición de Jacob ni a maldecirlo. Isaac debe haber comprendido su propia responsabilidad por lo triste que fuera la situación, porque echaría la culpa a Jacob, así como Esaú había actuado independientemente de sus padres en la elección de las esposas. Así también Isaac había actuado independientemente de Dios al tratar de elegir su heredero, al igual como lo hizo Balaam. ¿Se acuerdan cuando Balac le dijo a Balaam, maldice a Israel? Y Balaam dijo, ¿cómo yo puedo maldecir lo que ya Yahweh ha decretado? Pues aquí esto quedó abierto. Y Isaac dijo, yo ya no puedo darte otra bendición a ti, porque ya lo que Yahweh decretó sobre tu hermano Isaac ya no tiene revocatoria. Démonos cuenta, y aquí pasa un punto importante sobre nuestra vida. Este es muy importante si usted valora los asuntos de Dios. Si Yahweh, dice que nosotros somos bendecidos por ser primogénitos en Yeshua. ¿Todos somos primogénitos? En Yeshua. Bueno, listo. Pero resulta que por el hecho de ser bendecidos en Yeshua no nos quiere conllevar a que pequemos. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que en este estudio de Balaam, dijo Balaam, yo a ellos no los puedo bendecir porque Yahweh revocó, pero ellos tienen una vulnerabilidad. Ellos son débiles ante las mujeres madianitas. Y por ahí fue donde el pueblo de Israel pecó. Quiere decir que nuestra primogenitura, tanto del varón como de la mujer en Yeshua, no la podemos perder por ninguna circunstancia. Por eso usted no puede jugar al creyentico. Usted no puede jugar al que yo soy el pueblo de Israel y Barú Atá Adonai. No. Usted no puede jugar a eso, hermano. O somos o no somos. Sencillo. Dígale al que está al lado suyo, o es o no es. Tan sencillo como eso. Pero aquí no es cristianismo que llamaban cada 8 días y el Señor te dice nuevamente, vuelve a tu casa, la. Sí, sacan temas cristianos que no tienen nada que ver con Torah. Y por eso es que el pueblo es tan sinvergüenza, hermano. Si Yahweh te llamó una sola vez y para. Bueno, si fue que te llamó. Sí, fue que te llamó. Dice que, bueno, después de este punto de Balaam, Isaac, como ejemplo, ¿no? Balaam es como ejemplo, no estoy predicando Balaam, es un ejemplo. Isaac se encontró impotente para retirar la bendición del Eterno de aquel destinado a recibirla. Ahora, para entender bien qué era la primogenitura, hay que establecer que era el paso de la estafa. Las sociedades de esta época eran patriarcales. Es decir, que el padre de familia era el encargado de la supervivencia de la familia, quien le transmitía la revelación del Eterno. Pero cuando él ya llegaba a su periodo de ancianidad, iba a morir, él tenía que dejar a su sucesor. Y generalmente el primogénito era el encargado de seguir la fe del padre, y la primogenitura tenía que ver con la preservación de la familia a nivel físico y a nivel espiritual. La primogenitura viene a nivel ¿qué? Físico y a nivel espiritual. Dos cosas que tenemos que llevar: físico y espiritual. Por eso dice, y el Dios de paz te santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. No se te olvide ese punto. En nivel espiritual y físico. Por eso es que recibían una doble porción de la herencia. Cuando Esaú la vende, la primogenitura a Jacob, la razón por la que se la vende es porque de alguna manera dice, bueno, yo voy a morir y qué importa el porvenir de la familia. Lo importante es el ahora. Usted ha escuchado que esa gente que dice, no, yo ahorita no voy a buscar los asuntos de Dios porque es que yo estoy muy joven. Eso es para los cuchos como usted. ¿Será verdad? No. Si Dios te llama así como están los niños, es porque Dios tiene un plan perfecto. Sí.
Y no podemos esperar cuando algunos dicen, cuando yo esté viejo ya haya disfrutado el sistema domita, la demagogia, ahí sí yo busco a Israel. No, Yahweh no es así. Por eso si Dios te llama es porque tiene un plan perfecto y una recompensa para en el momento. Por eso cuando Dios te llama no hay que ser ignorante ante el llamado. Si Él te llamó, escucha la voz de Yahweh y atiende a su llamado y verás las bendiciones. Así es de sencillo con Él. Esto no es de muchas cosas, esto es de escuchar, obedecer y hágale y ejecute y avance y de frutos. Voy a morir y qué me importa el porvenir de la familia, lo importante es el ahora, y es cuando Él prácticamente está tratando de quedar mal y está yendo en contra de lo que Él mismo decidió y está queriendo recuperar lo que Él mismo ya había menospreciado. 27:33. Ya vamos llegando a la mitad de la cúspide. ¿Hasta ahí me he hecho explicar? No hay que volver a repetir nada, ¿no? Bueno, pues si quieren que vuelva, cuando vea el video lo ven en su casa. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino? Aquí trajo la casa y me dio y comí. De todo que tú vinieses, y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. ¿En el tuyo qué dice? Muy amarga. Hay dos tipos de dolor. Está el dolor del corazón sincero y está el dolor de amargura con resentimiento y dice, me las va a pagar. La que hizo él fue, me las va a pagar. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño, pero sabemos que no. Y tomó tu bendición y Esaú respondió, bien llamaron su nombre. Jacob pues me suplantó 2 veces. Se apoderó, tan mentiroso. Y se apoderó de mi primogenitura. Y he aquí, ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado una bendición para mí? Y mire lo que nos dice Hebreos 12:17. Y si quieres subráyelo porque eso también es para nosotros. Porque sabéis que después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento aunque lo buscó con lágrimas de dolor y resentimiento. Pero Esaú no fue tan comprensivo como Isaac. Él se altercó mucho al oír que su hermano Jacob le había robado la primogenitura con lágrimas de lamento. La frase puede traducirse como Isaac se estremeció muy excesivamente con gran temblor. Esaú rogó por una bendición igual por su padre, quien entendía muy bien el protocolo y sabía que solo un miembro de la familia podía ser el recipiente del derecho judicial y profético. Y tenemos que recordar que Esaú despreció la primogenitura, la cual era santa ante los ojos de Yahweh. Cuando la apreció como una primogenitura espiritual, Esaú no valoró la primogenitura. Pero ahora que la mira en términos materiales y políticos, él sí la quiere. Acuérdese que él antes dijo, pues voy a vender la primogenitura, pues ya estoy para morirme. Al fin y al cabo esto es espiritual, pero no había caído en cuenta que el que recibía la doble porción, recibía la propiedad, recibía el nombre, recibía el derecho de ser cabeza de las naciones de la tierra. Miren, yo les digo una cosa, dicen que el reloj meridiano es Ecuador. Falso. El reloj meridiano de la tierra es Israel. ¿Pero qué hizo Edom? Cambió hasta eso. Porque usted siempre, miren, usted va a escuchar cualquier cosa menos a Israel. Usted escuche pastores cristianos y hablarán de Israel y pasan rápido y corriendo. Nosotros, nuestro punto de referencia, ¿cuál es? Israel. Voy a morir de todos modos, ¿qué me importa el derecho de nacimiento? Tómalo y dame el estofado. Y Jacob dijo, júrame por este día. Y así que él juró y lo vendió su primogenitura. Y saben, eso está en Génesis 25, 31, 34. Hay 2 tipos de bendición en la Biblia y en la Torá. En la Biblia hay 2 tipos de bendiciones que los padres daban a sus hijos para ese tiempo. Una, en hebreo es Bejirá. Bejirá. Creo que está saliendo en la imagen de la proyección. Bejirá. Es la bendición especial que se le da al hijo primogénito, Bejor. Esta constaba de los 2 siguientes privilegios. Ser la autoridad sobre todos los hermanos. Miren el primogénito lo que le tocaba. Ser la autoridad sobre todos los ¿qué? Los hermanos. Llevar el nombre del padre que a futuro sería un ejemplo, claro. Isaac puso el nombre Jacob,
que a futuro el mismo Eterno cambiaría por Israel. El verdadero significado en hebreo de la palabra Yisrael es el nombre de un territorio que antes se llamaba Canaán. Aquí encontramos una confrontación fascinante entre un ángel del Eterno, y sabemos quién es, y el patriarca Jacob, la cual es la conexión entre luchar con Elohim y recibir un nuevo nombre. Hay una palabra en hebreo que se llama Sarita in Elohim. Sarita in Elohim, que significa luchaste contra Elohim. Por lo tanto, tu nombre será Yisrael, que significa el que lucha de la mano con Elohim. Esta escena de la lucha entre Jacob y el Adón es algo que está en el corazón mismo de la relación única entre el pueblo de Israel y su Elohim. No es una relación pasiva de obediencia ciegas, sino que es una relación activa de lucha y confrontación y diálogo. Y ese es el corazón mismo de los que vamos y lo que vemos en este capítulo de la Biblia, ya que nuestros héroes bíblicos, desde Abraham hasta Yeshua, la simiente bendita, traería paz y salvación eterna. O sea, esta lucha de la bendición era hasta que viniera la bendición que era Yeshua, y eso lo vemos en Mateo capítulo 1. Esto va a ser una confrontación de la simiente de Satanás con la simiente de Yeshua hasta el capítulo. Entonces, ahora sí te estás dando cuenta qué era lo que estaba peleando. Ya lo había peleado Abraham, ya lo había peleado Isaac. Ahora, ¿quién lo estaba peleando? Jacob, porque Jacob rechazó la bendición, y no solamente el derecho de ser simiente, la rechazó todo. Entonces démonos cuenta, en el caso nosotros, que somos primogénitos en Yeshua, cuando rechazamos las cosas de Dios por cosas que a la final no traen nada. O dígame una cosa, ¿el mundo trae felicidad? No, el mundo es una cuestión temporal. Mas lo que nosotros estamos haciendo es permanente y eternamente para siempre. Recibí la doble porción de la herencia, pero no todo era privilegio, ya que ellos quedaban como responsables por el bienestar de la familia. Papás, vuelvo y lo repito, y eso lo enseñaba yo ahorita en la última reunión que hicimos. En Chabó hicimos algo muy hermoso, que es que la Torah quede en nuestros corazones, porque eso es lo que tenemos que hacer todos. No solamente, y vuelvo y lo repito y seguiré dándoles martillo con eso, esto no es que, es que yo no me queda tiempo de estudiar la Biblia, no me queda tiempo de nada, es que usted no sabe lo que yo hago, usted no sabe mi vida, usted no sabe cuánto a mí me toca luchar para traerle la comida a los pelados, a los chinos, esto. Vea, yo le digo una cosa, el hombre espiritual sabe separar los tiempos y las cosas. El hombre espiritual se dedica por los asuntos de Yahweh y crece espiritualmente. El hombre natural simplemente lo único que se preocupa es que le llegue plata y dele de comer a los chinos y engórdesen. Pero espiritualmente no tienen nada. Y esos a la final van a desertar de la fe. Esos son los que al tiempo los vamos a ver, que estuvieron aquí y con el tiempo, chao. ¿Sí? Y yo creo que los que le estoy predicando hoy no son esos. Y a los que están a través de este video. Bendiciones paternas en hebreo es brajá, brajá. Son las palabras que el padre le da a cada uno de sus hijos en momentos especiales o como bendición antes de morir. Esta bendición se le da a todos los hijos, no solo a uno. Esta bendición completa la palabra que revelan lo que el padre ve en el hijo, revelando su potencial y el llamado del Eterno en su vida. Estas palabras tienen el poder de marcar el destino de sus vidas. En hebreo vemos que Isaac bendijo a sus dos hijos con la bendición paterna. Aquí vemos que vemos que Isaac los bendijo pero con la bendición paterna. Pero la bendición de Jacob fue una bendición celestial. Entonces, hubo una bendición del padre, que Isaac en Brajá, pero también hubo una bendición espiritual de parte de Yahweh, que era la mayor. ¿Sí ve? Por eso cuando Esaú le dice, papá, pero dame una bendición. Y vamos a notar que cuando el padre lo bendice, no invoca el nombre de Yahweh. No lo invoca. Ahorita lo vamos a ver, y creo que vamos a llegar allá. No lo invoca, y eso es tremendo. Miren, yo prefiero la bendición de Yahweh antes que cualquier cosa. Y el resto viene por ahí. ¿Necesitamos la bendición de nuestros papás? Sí la necesitamos, pero es mayor la bendición del Padre. Es mayor la bendición de Yahweh. Porque a veces nuestros padres son paganos. Y una bendición de un pagano no tiene poder. Ojo con este punto. Alguien me preguntó alguna vez, yo le debo pedir la bendición a mi papá. Mi papá es un adúltero. Yo le dije, no se la pida porque él es un pagano. No se la pida.
directamente de Yahweh, aunque padre y madre te dejaren, con todo y eso, yo te recogeré. Estamos en el versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló a Esaú y le dijo: he aquí, será tu habitación. Miren, esto es tremendo. Espérenme, tomo un poquito de gaseosa porque esto que viene es bueno. Es bueno, esto que viene es tremendo. ¿Quién está profetizando aquí? El corazón de Isaac. ¿Quién está profetizando aquí? El alma de Isaac. Aquí no está profetizando Yahweh nada. Yahweh profetizó, pero para la vida de Jacob. Dice así: he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Su padre habló conmovido por el patético lamento de su amado hijo Esaú. Isaac accedió a su apasionada petición. Una vez más habló Isaac, pero no creo que por inspiración, esta vez en cuanto a la suerte futura de Esaú. Sin embargo, este pronunciamiento no es llamado una bendición, en realidad era una maldición modificada. Tu habitación, literalmente, tu habitación será la grosura de la tierra y del rocío del cielo. La bendición de Esaú parece sustancialmente una repetición de la bendición temporal dada a Jacob. Ciertamente hay algunas variaciones importantes, tales como la omisión, abundancia de trigo y de mosto, y del nombre de Elohim. A Jacob le habló de ¿qué? Abundancia, trigo, mosto, ¿cierto? Y aquí a este hombre le está hablando: por tu espada vivirás, será tu habitación en grosura de la tierra. Le está soltando unas palabras totalmente diferentes. Porque el hijo le dijo: dame alguna bendición. Dijo: listo, esto viene para tu vida futuro. Y nosotros, de cierta manera, veníamos de ese sistema. Por eso le digo, veníamos de un sistema donde nosotros estábamos muertos espiritualmente por muchas cosas que el sistema nos había sembrado y por lo que el enemigo nos había vendado y cegado. Bueno, sigo con esto. Dice que y del nombre de Elohim. Sin embargo, la preposición de min también significa lejos de. En ese caso, lo que quiso decir esa sería: lejos de la grosura de la tierra será tu morada, lejos de Israel será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Lo que significa que en contraste con la tierra de Canaán, que a futuro sería Israel, el hogar de los edomitas sería una región estéril para Edom. Una traducción tal no solo está de acuerdo con la traducción del hebreo, sino que se ajusta mucho mejor al contexto y a los hechos de la historia. Y una descripción adecuada de la sequedad y el carácter desértico de Idumea, el hogar de los descendientes de Esaú, concuerda con la declaración de Isaac de que toda la bendición ya había sido conferida a Jacob y de que no podía retractarse. Explica el uso de las palabras grosura y rocío, y aquí describe un estado de cosas precisamente opuestas a lo que se había declarado que sería la parte de Jacob. Miremos el 28 del capítulo 27. Miren lo que dice. Miren lo que le está diciendo para que usted lo subraye. Yahweh, comienza diciendo Yahweh: pues te dé el rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y de la abundancia del trigo y del mosto. ¿Cierto que sí? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y qué dice en el 39 del mismo capítulo? Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Pero en ningún momento está Yahweh en el asunto. ¿Sí ve? Punto para analizar. A pesar de esta maldición modificada, hay misericordia. Porque dice que un remanente de Edom y un remanente de Ismael será salvo. No todos. Porque Edom a futuro va a conformar los grupos que van a hacerle guerra a Israel con Ismael. Y eso lo estamos viendo ya en el plano profético en estos tiempos. Por eso, ahora sí está entendiendo usted cuando usted escuche Apocalipsis o planes proféticos de la invasión, o que Rusia, Go, Magó. Otro punto que yo le quiero enseñar para no perderme, es que cuando usted le hablen de Go y Magó, usted no mire a Rusia, usted mire el sistema, mire el sistema. Porque dicen Go y Magó, Turquía,
empiezan a nombrar naciones, cuando el asunto aquí no es de naciones, aquí el asunto es de familias y del sistema de la demagogia. Por eso yo siempre me voy a centrar otro punto en las enseñanzas, es el sistema de la demagogia. El sistema de la demagogia es un sistema manipulador de mentes, que trabaja según el orden político, social, espiritual, religioso. Por eso a futuro, o lo que estamos viendo ya, es un orden mundial planeado para acoger a todas las naciones del mundo, cauterizarles la mente y hacer que el mundo se rija por un solo sistema y por una sola religión. Pero del pueblo de Israel, nada. ¿Y quién va a ser la cabeza de todo esto? Edom, para que usted lo sepa. Sabemos que el artífice de todo esto es Satanás, pero Satanás utiliza humanos y usa sistemas. Entonces, cuando usted ya esté estudiando profecía, ya usted ya no va a quedar tan ciego. Ay, ¿de qué me estarán hablando? Ya sabe que todo esto, ¿dónde comenzó? En Berechí, en Génesis. ¿Hasta aquí me he hecho entender? Bueno, entonces sigo. Dice que en el versículo 39 Isaías está haciendo un hábil juego con esas palabras. El hecho de que Isaías aquí no mencione el nombre de Yahweh, quizá indique que su pronunciamiento lo hacía con su propia autoridad y no por inspiración, a diferencia del caso de Jacob. Quiso decir que ¿qué quiso decir la Torah por su espada? Aquí hay revelación profética en el versículo 40, dice, por tu espada, la forma de vida, la ocupación de los edomitas, se adaptaron bien a su país. Esta predicción encontró su cumplimiento en la disposición y serían fieras belicosas. ¿Serían qué? Fieras belicosas de los edomitas que se ganaban el sustento cazando y controlando por la fuerza las rutas del comercio. A tu hermano servirá la promesa hecha a Saúl, permitiría vislumbrar una lucha perpetua y no del tono ineficaz para librarse de Jacob. Fue una repetición de la predicción divina hecha antes de su nacimiento. Por eso dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. La historia de Edom principalmente narra a su servidumbre bajo Israel, las revoluciones contra Israel, las reconquistas hechas por Israel para comenzar después de un largo periodo de independencia a los edomitas. Y voy a leer ciertos textos de los capítulos de la Biblia, voy a leer por ahí unos 5 o 6, para que nos demos cuenta de las guerras que empezaron a suscitarse después de los reinados, después del tiempo de los jueces. Van a empezar a venir muchas guerras, la separación de los 2 reinos, etc. En 2 Samuel 8:14 dice, y puso guarnición en Edom. Dice, y puso guarnición por todo Edom, y puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Yahweh dio victoria a David por donde quiera que fue. Y a pesar de su intento de revuelta contra Salomón en Primera de Reyes, capítulo 11, 14-22, Yahweh suscitó un adversario a Salomón, Hadad el edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom, y subió a Joab, general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Y Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño y se levantaron de Madián. Acuérdense que Madián era la tercera esposa donde nacieron los hijos de Setura. Madián de la concubina, porque ella no era una esposa, era una concubina. Algunos dicen, ojo con este punto, algunos dicen que Setura era Agar, y hay un texto donde dice concubinas. La palabra de Abraham es, y tuvo concubinas. Si hubiera sido una concubina, hubiéramos dicho, fue Agar, pero dice concubinas. Quiere decir que Setura no es Agar, por si de pronto en su mente le habían metido que es la misma. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo el nombre de Parán vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y Hadad halló gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer hermana de su esposa, la hermana, la reina Tapanes. La hermana Tapanes le dio a su luz a un hijo, Genubá, el cual destetó Tapanes en casa de Faraón, y estaba Genubá en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Oyendo Hadad
que es un edomita, en Egipto, que David había dormido con sus padres y que era muerto Joán, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Y Faraón respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? Que procuras irte para tu tierra. Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Quedaron sometidos como súbditos del reino de Judá hasta el tiempo de Jorán, cuando se rebelaron. Segunda de Reyes 8, 20, 22 dice que en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, puso a Saír y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá. Hasta hoy también se rebeló Limna en el mismo tiempo. Fueron sometidos otra vez por Amasías. Segunda de Reyes 14, 7, 10. Este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle del Sal, y tomó a Sala batalla y llamó a Jotael hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá. Esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir el cedro que está en el Líbano: da a tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa para que te metas en un mal, para que caigas tú y Judá contigo. Segunda de Crónicas 25:11. Estamos hablando de las profecías contra Edom por la espada. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató a los hijos de Seir, 10,000. Seir, hijos de Edom. Los hijos de Judá tomaron vivos a 10,000, de los cuales llevaron a la cumbre del peñasco, y de allí despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Edomitas. Mas de los ejércitos de Amasías habían despedido para que no fuese con él a la guerra. Invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron grandes despojos. Volviendo luego Amasías de la matanza a los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y los quemó en incienso. En el control de a la entrada del Golfo de Acaba equivalía al control de todo Edom. No fue así hasta el reinado de Acaz, cuando los edomitas sacudieron permanentemente el yugo de los reyes. Esto está en Reyes capítulo 2, capítulo 16, verso 6. En aquel tiempo el rey Edom recobró a Elad para Edom, y echó a Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Segunda de Crónicas 28, 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, habiendo llevado cautivos. Y ya para ir terminando este punto, sin embargo, a la larga fueron conquistados completamente Israel. Sin embargo, a la larga fue conquistado completamente por Juan Hircano en el año 123 antes de Yeshua. Esto está en Josefo Antigüedades. Es un escritor judío. En un periodo todavía posterior, mediante Antipater y Herodes. ¿Se acuerda de Herodes quién era? Herodes era un edomita. Y él era el encargado en ese tiempo, cuando vino Yeshua, y eran los encargados del templo y toda esa corte y todo ese sistema religioso. Una dinastía edumea gobernó a Judea con la bendición de Roma. ¿Se acuerda que los romanos también subyugaron a Jerusalén? Así pues, las predicciones de Isaac, aquí yo estoy hablando, así pues, que las predicciones que Isaac le está dando aquí es todo lo poquitico que yo acabé de pronunciarle. ¿Es tremendo o no? O sea, espada, violencia y mano. Espada, violencia y mano. Israel, solo vos. Nosotros, solo vos. ¿Sí ven? Por eso dicen que cuando Israel estaba esperando a Yeshua, pensaban que iba a venir un hombre de guerra, iba a sacar a los romanos corriendo y a los griegos y a los edomianos. Pero resulta que él no vino a eso. Él fue a traer paz y reconciliación. Y dice que muchos edomitas llegaron y se reconciliaron, y muchos árabes también. Y miramos también en Hechos 2 que habían también descendientes de Edom y habían árabes cuando la llenura del Ruach HaKodesh. Quiere decir que la misericordia de Dios, a pesar de esta profecía, Yahweh tiene redimidos en todas las naciones de la tierra. Tremendo. Bueno, sigo con esto ya para ir terminando. Me quedan 5 hojitas y acabamos, por si está cansado. ¿Lo han sentido o no lo han sentido? Para nada, ¿sí ve? Pero hermano, mire, esto que estoy leyendo es de acá, de este capítulo. ¿Sí? Y usted puede escuchar al predicador que quiera y ellos le van a meter en basura, hermano.
basura idumea, edomita. No más, sencillo. Porque en el plan de ellos Israel, para nada. Dice que Herodes y una dinastía edumea gobernó a Judea con la bendición de Roma. Así pues, las predicciones de Isaac acerca de sus dos hijos fueron cumplidas exactamente. Hebreos 11:20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. La bendición sobre cada hijo constituye una profecía. Aunque Isaac fue engañado cuando habló acerca de Jacob, sin embargo, lo que dijo fue inspirado y Jacob continuó siendo bendecido. Génesis 27:33. Esto indica que Yahweh aprobara el engaño, pues el Eterno no depende de trampas, lo que yo les decía ahorita. Para cumplir su voluntad, Yahweh no ordenó el engaño, lo encauzó. La bendición vino sobre Jacob, no debido al engaño, sino a pesar de él, tanto los padres como los hijos estaban todos equivocados. Y cada uno sufrió el resultado de su manera. Los que perpetraron el engaño fueron separados inmediatamente y para siempre. Rebeca se vio obligada a enviar a su hijo amado lejos del hogar de su padre, a una tierra extranjera, para no verlo nunca más. ¿Para dónde fue que se fue Jacob? Volvió a la tierra de Harán, de Ur, de los caldeos, porque ella sí le dijo, vete para donde mi familia. Y allá, vete. Y lo tremendo fue que él se fue en la absoluta pobreza, pero con una bendición grande. Eso es por si usted, mire, aquí hay otro punto para usted también. Ay, es que yo no tengo riqueza, yo soy pobre, pobrecito de mí. No, usted es rico y es bendecido en Yeshua HaMashiach. Usted es bendecido con todas las bendiciones espirituales del Padre. Si usted aprende a creer por la palabra, por eso dice la palabra, amado, yo deseo en todo que seas prosperado, como así prospera tu alma, prosperes en todas las cosas, pero lo primero que tú tienes que prosperar es ¿en qué? En las escrituras, porque Él es el alimento del alma y no en la comida mundana. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Yahweh. Dice que Jacob sufrió 20 años de exilio por su pecado contra su hermano y su padre. Durante ese lapso, él mismo repetidas veces fue engañado. ¿Se acuerda que él fue engañado por su tío Labán? Lo tenía que engañar, pero bueno, independientemente era bendecido. Además salió de su hogar con una completa indigencia. Isaac, debido al éxito de la estratagema de Jacob, fue castigado por persistir en su preferencia por Esaú. A pesar de la voluntad revelada de Yahweh, había de quedar separado del hijo, a quien había pasado por alto y había de tener delante de sí siempre. El ejemplo impío del hijo, a quien había minimizado había mimado tan ciegamente por su desprecio de Dios y las cosas religiosas. Esaú perdió para siempre los privilegios de dirigir la familia como primogénito, y a través de todos los tejes y manejes de los planes y las pasiones de los hombres fue realizado el propósito del Eterno. ¿Sabían que Edom va a construir el tercer templo al final de los tiempos? Sí, esto no tiene nada que ver. Mire, y esto es duro, pero es duro, pero el que va a construir el tercer templo, no es dirigido por obra de Yahweh. Esto va a ser por el sistema domita. Y esto yo me puse a investigarlo y hay un rabino. Lo bueno es que hay un rabino de Israel. No lo digo yo ni me lo invento yo. Hay un rabino que se llama Berger. También citado el rabino B. Iyá ben Asher Ibn Alawá, un comentarista bíblico español del siglo XIII, también conocido como Revenú Belladú, erudito medieval, escribió que el primer y segundo templo fueron construidos por los descendientes del rey David, y eso lo sabemos todos. Pero en el futuro el tercer templo será construido por los descendientes de Edom. Dentro del judaísmo, de acuerdo a los comentaristas, la descendencia de Esaú está relacionada con Roma, y luego con el catolicismo, que fue la espada que utilizó para conquistar a los adeptos. Edom, semilla de resentimientos y semilla de odio. Por eso este tercer templo, si usted se da cuenta, el propósito es que todas las culturas y todas las religiones se unan. Cuando Yahweh, aquí Yahweh dijo otra cosa. Aquí Yahweh no le está hablando a Abraham cosa diferente, sino serás un pueblo, serás una nación, y de tus simientes saldrán 12 tribus que desafortunadamente por el pecado de Salomón se dividirán y serán 12 tribus en el pueblo de Israel en las naciones. Por eso cuando Yeshua viene, él dice así, lo voy a decir en un chiste fogoso: yo no vengo sino por los bautistas perdidos de la casa de Israel.
Yo no vengo sino por los testigos de Alibaba de la casa de Israel. Yo no vengo sino por los adventistas del séptimo día de la casa de Israel. Yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya ahora sí ya entendemos que fue la bendición que fue otorgada a José y a Efraín. ¿Y quién no otorgó esa bendición? El que ahorita la está peleando, Jacob. Si ve que todo tiene un orden, entonces a mí no me vengan con cuentos, a mí no me vengan con esos cuentos, que ahora hay nominaciones y hay denominaciones, y que una se llama Pepe, la otra se llama la espada del poder, la otra se llama esto, lo otro. No, eso es una carreta y es una mentira. Y ese es un sistema domita y a eso se le llama demagogia. No se le olvide, eso es una demagogia. ¿Y qué hace un mago? Es un ilusionista y un engañador. ¿Qué hace Satanás con las religiones en la tierra? Nos tiene engañados, como nos tuvo en algún momento a nosotros. Nos tenía como Shakira. No sé qué temas era, pero... Bueno, desde el día en que Jacob fue bendecido con la primogenitura se sembró una semilla de resentimiento en el corazón de Esaú contra su hermano Jacob. Pero no solo quedó con un resentimiento, sino que se degeneró en odio hasta llegar al punto de desear la muerte de su propio hermano al estilo de Caín. El plan de Esaú era matar a Jacob tan pronto muriera su padre. ¿Dónde está eso? En el 41. Génesis 27, 41. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre le había bendecido. Y Esaú dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. O sea, ¿usted cree que él lloró por sentimientos? No. Los días de luto de mi padre, la desesperación de Esaú pronto se convirtió en un odio moral o mortal hacia su hermano. Por eso, respecto a su padre, decidió evitarle ese dolor y la vergüenza del propuesto acto de fratricidio, pensando de que la enfermedad de su padre lo haría morir pronto, y pospuso sus planes de asesinato. Por supuesto, no sabía que su padre se curaría y viviría 43 años más. O sea, tenía 137 años cuando él estaba como para morirse, y dijo: no, espere unas horas o unos días, pero él no contaba con que Isaac se fuera a sanar, y 43 años más. Pero sabemos que en esos 43 años hubo un cambio, y eso también lo vamos a ver, que dice que ellos dos se volvieron a encontrar y se besaron mutuamente, y hubo un perdón, mas Esaú no pidió perdón genuino hacia Dios, y desafortunadamente ese plan malévolo y esa semilla de Satanás quedó en resentimientos hacia ellos. A pesar de que Jacob y Esaú se restablecieron, el odio siguió. Espiritualmente el odio siguió, porque esa semilla, ¿sí?, siguió. O sea, Satanás siguió operando a través de ese odio. Entonces dice que y vivirá 43 años más. El mal de Esaú no fue sentirse ofendido por lo que le pasó, sino haber guardado rencor. En el libro de los Hebreos leemos una referencia a esto. Hebreos 12, 15, 17. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia del Yahweh, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y que por ellas muchos sean consumidos, de que no haya ninguna persona inmoral, ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Al igual que Caín, Esaú nunca se arrepintió, dejó abiertas las puertas al pecado y nunca se volvió para atrás. Por eso el odio de la semilla de Esaú, porque si él se hubiera arrepentido ante Yahweh y hubiera hecho todo el proceso, la historia hubiera sido otra, pero él no lo hizo. Esaú no le interesaba saber cuál era la voluntad del Eterno, ni tenía la intención de someterse a ella. Todo lo que él quería era hacer su propia voluntad y encontrar satisfacción inmediata. Pero miramos que Rebeca interviene al final. Posiblemente se hubiera repetido la historia entre Caín y Abel, a no ser por la intervención de Rebeca, donde Rebeca no le diga al hijo: papito, salga volado porque su hermano lo va a matar. Y es un experto cazador. Y el otro, como era solo aleluya, aleluya, pues le tocó irse, hermano. Entonces, el punto para analizar, ya para ir terminando, por eso es que Esaú quiere construir el tercer templo, dando a entender por espada que él va a construirlo y que él va a cumplir lo que estaba dicho. Pero Esaú tenía que manipular todo lo anterior y todo lo que vamos a ver durante todos los escritos hasta que lleguemos al libro de Matillahu.
Vamos a ver, guerras van, guerras vienen, profecía va, profecía viene, simiente va, simiente viene, simiente de Yahshua, simiente de Satanás, Edom aquí, Ismael acá, Madián aquí. Vamos a ver muchas culturas, pero esto nos va a ayudar a que usted lo pueda comprender cuando lleguemos a esos tipos de estudio. Porque ¿qué hace Esaú? Que a la postre va a ser Edom, caza la mente y la cautiva. Y él va a coger a todas las naciones y las va a llevar en contra de Israel. Porque él es un ¿qué? Un cazador. Y lo más tremendo es que se va a unir con un cazador que lanza flechas. ¿Quién es? Ismael, experto tirador. O sea, no es cualquiera. Por eso esa guerra Gog y Magog que se va a suscitar en el monte Megiddo, ¿saben cuál es el monte Megiddo? Monte Carmelo. Monte Megiddo, Monte Carmelo. En el valle Megiddo ahí va a ser la guerra. Pero dice que todos ellos van a prevalecer. Van a prevalecer y va a durar casi 7 meses la recogida de los cadáveres. De 7 meses a 7 años, si no estoy mal. Va a ser tanta la mortandad que eso va a durar la recogida de cadáveres. ¿De qué? De todo esto que se suscitó aquí. De todos estos problemas. Por un resentimiento. Eso es como el resentimiento familiar hoy en día. Hoy en día un hermano mata al otro simplemente porque sí. Porque sí, ¿por qué lo mató? No sé qué me pasó. Lo odié, lo maté. Pero lo maté, punto. Así es sencillo. Por eso esa raíz no es de ahora, esa raíz viene de Caín. Y generacionalmente por espíritu o espiritualmente, hasta el día de hoy la estamos viendo. Génesis 27, 42, 45, ya terminando. Cuando las palabras de Esaú, Edom, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, Israel, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú, Edom, se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate, huye a Harán, a la casa de mi hermano Labán. ¿Se acuerda Labán? Cuando lo anterior, ay, qué bendición cómo recibió al mensajero. Y quédate con algunos días hasta que se calme el furor de tus hermanos, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré allá, porque he de sufrir la pérdida de vosotros de 2 en un mismo día. Huye a la casa de Labán. Quizás en términos generales Esaú era popular entre los siervos de Isaac. Había otros que también conocían su plan. Cuando Rebeca fue informada por uno de ellos de las intenciones de Esaú, aconsejó a Jacob que se fuera en un exilio voluntario por algunos días, pensando que el carácter vacilante de Esaú le provocaría un cambio de corazón. Además, al huir, Jacob tácticamente admitiría su error y dejaría indudablemente a Esaú en posesión de la propiedad de su padre en el tiempo cuando muriera Isaac. Lo que se pensaba era que inmediatamente, porque seré privada, si Esaú mataba a Jacob, entonces el pariente más cercano de este, conforme a la costumbre, estaba obligado a matar a Esaú. Quizás Esaú razonó de que su popularidad en el campamento lo protegería de tal eventualidad, particularmente después de la muerte de su padre. Dice en el 46: fastidio tengo a fin de obtener el consentimiento de Isaac para su plan sin herir su corazón. Contándole las intenciones asesinas de Esaú, ella basó su propuesta en una razón enteramente diferente y legítima. Isaac consintió prestamente porque él, al igual que Rebeca, estaba dolido por las esposas de Esaú. Eso está en el capítulo 26, versículo 24 al 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Berí Eteo, y a Basemá, hija de Eló Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y Rebeca. O sea, él tomó mujeres del mismo territorio de Canaán, cosa que los padres le habían dicho. Por eso cuando un papá le dice a usted, hijo o hija, no se meta con Pepe, no se meta con Pepa, porque va a ser amargura. Por eso la palabra nos dice: no se unan en yugo, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Voy a hablar ya el comentario final, porque yo creo que ya no hay que exponer más. Yo creo que ya entendió. Entonces, ¿qué nos enseña como tal Génesis 27, ya con los dos corderitos, con el pan, con el vino, etcétera, con todo lo que pronuncié? Porque creo que no se me escapó nada. Todo se enseñó hasta el final. Miren lo que nos enseña. Lo que nos lleva a Génesis 27 y al momento en que Jacob se vistió con la ropa de Esaú y le dijo a su padre: soy Esaú, tu primogénito. Las 2 cabras del servicio del sumo sacerdote, las 2 cabras preparadas por Rebeca, simbolizan nuestra dualidad también. Las manos son las manos de Esaú, pero la voz es la voz de Jacob.
Cada uno de nosotros tiene un Esaú y un Jacob dentro de nosotros. El cerebro impulsivo y emocional y el reflexivo y deliberativo. Podemos pensar rápido o lento. Nuestro destino o nuestro coro o nuestro guión de vida estarán determinados porque elijamos, viviremos nuestra vida o al Señor o a Azazel, las aleatorias vicitudes del azar. Acuérdese que un cabrito era para dárselo a Yahweh y el otro cabrito era para mandar el pecado al desierto y para que se despeñara y muriera. Este es el drama moral simbolizado por las dos cabras, una dedicada al Señor y la otra a Azazel. Azazel en hebreo o árabe Azazil es un término que aparece en la Biblia asociado al rito de la expiación, cuando se echaban suerte sobre los dos machos cabríos, una para Yahweh y otra para Azazel. En algunas tradiciones del judaísmo y del cristianismo es el nombre de un ángel caído. En el puesto rabínico no es el nombre de una entidad, sino que significa literalmente para la total eliminación. Vale decir, designando el nombre del macho cabrío que era enviado al desierto en el día de la expiación, cargando los pecados de los israelitas para purificar el tabernáculo. Entonces, uno era para Yahweh del guisado y el otro era por el pecado que había cometido ¿quién? Esaú. Porque Esaú en ese momento ¿quién era? Azazel. Por eso, bueno, dice que para la total eliminación vale decir designado el nombre del macho cabrío que era enviado al desierto el día de la expiación cargando los pecados de los israelitas y así purificar el tabernáculo. Su origen es hebreo y significa la cabra de emisario o chivo expiatorio, y eso está expuesto en Levítico 16, 8, 10 y no vuelve a ser mencionado después. Y liberada en el desierto, el poder ritual es que no habla en abstracciones, razón o versus o emoción o aplazamientos, instintivo en lugar de gratificación, en apasionante y visceral, tanto más cuando evoca, consciente o no, el recuerdo de los gemelos Jacob y Esaú juntos al nacer, pero totalmente divergentes en su carácter y destino. ¿Quién soy? Esaú es la pregunta. Mire pues, ¿quién soy? Esaú, la pregunta de Yom Kippur. Nos obliga a ser para ser Jacob. Tenemos que liberar y renunciar a Esaú. Dentro de nosotros la impulsividad que nos lleva a vender nuestro derecho de nacimiento por un plato de sopa, perdiendo la eternidad en la búsqueda del deseo. Y por último, en función de que el Padre nos bendice, en función de quién recibimos la bendición y en función del primogénito. Y para que Yahweh, que pone su primogénito, que es Yeshua, entonces él bendijo a Jacob asumiendo que el primogénito mismo pasa contigo y conmigo y él nos bendice por ser el primogénito que es Yeshua HaMashiach. O sea, lo que Jacob estaba haciendo era un plan de redención. Y si usted se da cuenta, lo está haciendo casi 3,000 años antes, 3,000 años antes de venir Yeshua, 2,500 años. Y hasta nuestros días la palabra todavía nos sigue ¿qué? Retumbando. Entonces ya aclaró todo, ¿cierto? Ya entendimos todo. No era una enseñanza cualquiera. Yo verdad le daba gracias al Padre porque verdad que uno escucha a muchos teólogos y perdieron su plata. Es lo único que puedo decir. Perdieron su plata. Yo ese teólogo iba y los demandaba y les decía, devuélvame mis 30 millones de pesos que me costó los 6 semestres para hablar basura y demagogia. Porque eso es lo que habla la teología de cualquier religión. Basura y demagogia. Bueno, nos despedimos en esta tarde. Damos toda rabal eterno, damos gracias por lo que el Eterno ha permitido. Saludamos a todos aquellos que estuvieron conectados a través de la fanpage y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Un cordial saludo, un abrazo fraternal de parte de la comunidad. Basura y demagogia. Damos un abrazo fraternal de parte de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones y la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Y nos veremos en el próximo sábado con otra enseñanza mucho más poderosa, porque a medida que vamos avanzando cada Shabbat, el Eterno nos va permitiendo sus revelaciones. Yo quiero enseñarles algo a los que me están escuchando a través de este video. Si usted aprende Bereshit, se graduó en teología. Créamelo, hermano, usted aprende Bereshit y se gradúa en la teología, porque ahí para adelante usted va a entender. Creo yo, si usted ha venido estudiando juicioso, esto lo voy a subir como siempre en PDF. Yo lo subo en PDF para que usted vuelva y lo repita, porque hay mucha información. Usted de pronto que ve el video, repítalo, hasta que pueda entender todo lo que es simbolismo, profecía.
Para cuando usted algún día le estén enseñando Berechí 27, usted les explique y les diga lo que usted me está diciendo con todo respeto y cariño, no es. Usted lo que está haciendo es una demagogia. No se le olvida la palabra y nunca se le va a olvidar en su boca. La palabra demagogia, que es lo que Satanás va a utilizar en los últimos tiempos para cauterizar y para cautivar la mente de los pueblos, naciones y sistemas para que no lleguen al poder de la verdad. Nos despedimos en esta tarde para todos los que nos escucharon. Shabbat Shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.